Si es tan amable, ahí lo escuchamos bien. Buenos días. ¿Cómo le va? Su nombre completo, si es tan amable. Mi nombre completo es Edgardo Aníbal Cava. Número de identidad. No hace falta. No. Señor Cava, ¿a usted le han explicado las penas con que está castigado el falso testimonio? Sí, señor. Muy bien. Prometo jurar por su creencia, decir la verdad lo que sepa y le preguntemos en este juicio. Sí, señor. Bien, gracias. Usted fue citado a declarar en este juicio que se le está siguiendo a las personas que yo le voy a mencionar ahora, que son el señor Miguel Ángel Almirón, Francisco Silvio Manzanares, Ángel José Gómez Pola, Abel Oscar Bracken, Aldo Antonio Chestier, Edgardo Antonio Mastrandrea y Julio Ángel Sterling. Todas esas personas, menos el señor Gómez Pola, están sentados aquí, a su izquierda. Necesitamos que usted nos diga si respecto de ellos le comprende la general de la ley, es decir, más allá de la posibilidad de tener algún familiar que resulte víctima en el juicio que está llevando adelante, si usted tiene algún impedimento de amistad, enemistad, de acreedor, de otro pariente, que le impida decir la verdad hoy. No, señor. Gracias. Señor fiscal. Muchas gracias. Señor, buenos días. Buenos días. Su citación a declarar obedece a que, de acuerdo con los antecedentes de esta causa, su padre fue víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. ¿Esto es así? Sí, señor. Bien. ¿Usted qué edad tenía en aquel momento? En aquel momento, cuando comenzó mi problema, digamos así, tenía 23 años. Bien. ¿Y el nombre de su padre, por favor? Alberto Cava. Bien. Entonces, aprovechando, digamos, que usted ya era una persona grande, le quisiera preguntar cuáles son los recuerdos que usted tiene acerca de cómo se produjeron los hechos. Sí, ¿puedo manifestarlos? Por favor. Quería en primer lugar agradecer al juez, al señor fiscal y a los señores presentes y las señoras presentes. Más quería, antes que nada, hacer una antesala con respecto al idioma. Yo hace 37 años que vivo en el Brasil y hoy estoy un poco mezclado mi idioma entre el español y el portugués por la vivencia de todo ese tiempo. O sea que pido esa resalva y que me pregunten en cualquier momento de mi depósito aquello que juzgaran necesario. Y pediría a ustedes, en primer lugar, si yo podría tener una ayuda a memoria, ¿cierto?, para que yo me pudiese llevar cronológicamente los acontecimientos. Sí, todo lo que sirva para tener datos que usted tenga que recordar, sí, no que lea su declaración, eso no se puede. Perfecto. Pero sí que si tiene que recurrir a alguna ayuda de memoria, como usted dice, no hay problema. Un minuto, por favor. Y lo hacen por tuyo. Bueno, eso que lo que tengo. Bueno, no son de que puse los papeles. Bueno, sí. En primer lugar, yo quería hacer un hincapié con respecto al libro El orden de las tumbas. El orden de las tumbas es un libro escrito por el señor Héctor Felici, mi amigo, y que a mi punto de ver es el inicio de este juicio, en la cual, en este libro, está el deponimiento de mi papá y el mío de los acontecimientos que acontecieron en 1976. Entonces, nada que más oportuno que homenajear el inicio de este escrito que está en este libro a Héctor Felici, que en las manos de un indio, Oscar Farías, que en el momento, no me recuerdo el año, más que tomó parte del proceso de los derechos humanos de Junín, llevó adelante los depoimientos de todos nosotros, aquellos que sufrimos por la dictadura y la cual estábamos vivos. Entonces ese fue el comienzo y en eso va mi homenaje y principalmente hacer esa resalva. Ahora, quiero decirles en primer lugar quién era Alberto Cava, quién es Alberto Cava, porque no falleció, quién es Alberto Cava,
en la cual está lo que ustedes están preguntando. Mi papá sigue y es un hombre del pueblo que no tiene ni casa propia. El único tesoro que puedo decir que se juzga y que tiene, que son la fortuna de tener los 4 hijos que tiene. Hoy mi familia está dilacerada, ¿cierto?, dispersada por lo que aconteció en ese proceso de 1976, 1977 y ahí por delante. Entonces, yo tengo una familia de 4 hermanos, mis papás vivos en aquel tiempo, en un caso mi papá y mi mamá, y ahí el sufrimiento de ellos, donde el transcurso de todo ese tiempo y de esos años en la cual yo vivo en el Brasil, es el autoexilio, digamos así. O sea, la falta de oportunidad de poder vivir en mi país. Resalvo que yo vivo en el Brasil, pero Brasil no es mi país. Este es mi país. Disculpen. Bien, este es mi país. Y en la cual siempre añoré volver. Hoy tengo 61 años y no tengo fuerza suficiente como tenía mis 23 años cuando me tuve que ir. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto de eso más que agradecer a estar vivo? Quiero hacer un homenaje a muchas personas de Junín, gente que no conozco, gente que me ha ayudado en mis 4 meses que tuve, desde la salida de Junín hasta el día 7 de febrero de 1977, en la cual partí para Brasil. En ese tiempo, Edgardo Cava, hasta antes de la dictadura, lo que era. Yo era un muchacho trabajador, trabajaba en el ferrocarril, me levantaba a las 5:15 de la mañana y hasta las 2:15 de la tarde yo iba a trabajar en el ferrocarril, trabajaba en el ferrocarril. Cuando volvía a las 3 horas de la tarde, reiniciaba mis actividades con otro trabajo, que era un reparto de golosinas. Volvía a las 8 o 9 horas de la mañana, eso todo santo día, señores. O sea, era un muchacho trabajador, no había espacio para cualquier cosa, a no ser mis actividades que yo hacía de trabajo. En el sábado era el único momento que tenía, así, para dispersión, para las cosas personales, ya sea para noviar o para salir con los muchachos, para en algún momento conversar en la unidad básica que yo frecuentaba de la Juventud Peronista. ¿Dónde vivía? Yo vivía en la calle Julio Arroca en la época, después llamada por Benito de Miguel 293, que está localizada en el barrio de Las Morochas, a 5 cuadras de la calle principal, bien en la avenida. Era un chico del barrio, era un muchacho del barrio, como otros muchachos de mi edad. A 50 metros existía y existe el Club Defensa Argentina, en la cual mi nono fue el fundador de ese club. Mi papá fue artillero, jugador de ese Club Defensa Argentina. Mi tío, donde el último día en la cual estuve en Junín en aquella época era peluquero y tenía una peluquería enfrente de la plaza principal, enfrente de la municipalidad, a 30 metros de los tribunales, bien, súper localizado, donde era frecuentado por muchos políticos, por mucha gente, porque era súper conocido en la peluquería Cava. Mis estudios. Yo frecuenté la Escuela Nacional, la Escuela Normal, no terminé mi 5º grado, llegué hasta el 3er año, y donde tuve amigos, donde tuve compañeros de trabajo, de estudio, como algunos de los que figuran como desaparecidos o muertos. En un caso, Miguel Ángel Solé, que fue compañero de estudio en el Colegio Nacional. Eduardo Emilio Franco, Larito Franco, también compañero de estudios en el Colegio Nacional. Entonces yo me fui educando en ese ambiente donde otros compañeros, otros amigos, otros
Otros ciudadanos de Junín también estudiaron y se formaron y llegaron donde llegaron. En ese tiempo todo. Y mi primer trabajo fue en una zapatería, en una fábrica de zapatos con un italiano. Y pasé 7 meses, señores, trabajando y sin recibir un peso de mi trabajo. Salí no porque dejaba de trabajar, porque no quería trabajar más, porque no me pagaban, simplemente porque un amigo de mi papá me ofreció un trabajo en Ediciones Espartaco. Ediciones Espartaco, el dueño era Lelel Orane, Eduardo Gabriel Orane Prieto, llamado por Lelel. Hicimos gran amistad, aprendí a vender, me enseñó a vender ideas, señores. Y eso es lo que me dio la forma de sustentar mi vida hasta los presentes momentos. Hice el servicio militar. El servicio militar pasé un año, en la cual pasé un año de disgusto porque no estaba de acuerdo de forzar mi vida a una cosa que no me interesaba. De ahí a la salida de mi servicio militar me fui a Corrientes. En Corrientes se encontraba Héctor Omar Pelice, un amigo mío, cierto, de juventud, y en la cual me convidó a irme porque sabía que él estaba estudiando, cierto, para abogacía, y yo me fui a vivir, estuvimos un año viviendo. Nos volvimos porque fue la dictadura que dejó sus huellas y que realmente acabó el espacio que nosotros pensábamos que podríamos conquistar trabajando honestamente. Bien, en ese tiempo yo comienzo a trabajar en Ediciones Espartaco, como dije, y mi papá en el año 60 y poco, en una huelga que hubo aquí en el ferrocarril, pasó 3 meses sin recibir dinero de su mensualidad de trabajo. Eso se arrastró por más de 10 años, con una deuda en los vecinos nuestros, que era el almacén Traversa, y en la cual mi papá le ficó debiendo 3 meses de compras en ese almacén. Cuando comencé a trabajar en Ediciones Espartaco, mi primer salario superaba 3 veces el salario de mi papá. Y lo primero que yo hice es pagar la deuda en 2 meses que se debía a más de 10 años con esa familia. Bien. Entonces, comencé a trabajar en el ferrocarril. Tenía un reparto de golosinas paralelo, como dije, y en ese tiempo perambulaba por las calles en mi momento de discusión, y en ese tiempo aparecieron los desaparecimientos en la ciudad de Junín. De Adrián Romí. ¿Quién era Adrián Romí para mí? Para mí, era un colega de trabajo de Ediciones Espartaco. Hallé totalmente extraño. Yo conocía a Adrián Romí, éramos trabajadores, trabajábamos vendiendo libros y sabía la procedencia de ese ser humano que era Romí. ¿Por qué desaparecía? Bien, yo frecuentaba el centro de esta ciudad, una ciudad chica, donde el centro era el lugar donde nos encontramos, los jóvenes de aquella época, en los bares, en fin, en las confiterías. Y ahí conocí a Hugo Torreta, que conversamos también, y era compañero, o sea, tenía estudiado, y era con quien conversábamos en los bares. También había desaparecido Beto Mesa. En ese momento había un muchacho conocido, cierto, que los bailes que yo frecuentaba en el barrio Villa Belgrano, cierto, en el Club Rivadavia, que yo había conocido, que Toto Franco, también aparece muerto. Estoy contando todo eso. ¿Por qué motivo? Yo les estoy contando lo que mi cabeza estaba absorbiendo con 23 años. En ese momento, como dije, yo frecuentaba una unidad básica, los sábados me reunía con amigos, ¿cierto? Bueno, hasta que surge un momento en el que esa unidad básica ponen una bomba y hay una gran explosión y destruyen la unidad básica. Nos preguntamos quién podría haber sido el causador de esta locura,
tuvimos comunicación que había una patota, ya sabíamos de eso que estaba aconteciendo, que había una patota compuesta de un tal Luciano de Guazzaroni, los hermanos Chechi, el señor Migorance, y entre otros que no me acuerdo bien porque era una patota considerable. Que había un lugar donde ellos se frecuentaban, que era el Camino de la Laguna, y en este momento no me acuerdo bien el nombre, ¿cierto? Donde se juntaban ahí en un boliche frecuentemente. Bien. Los amigos y los compañeros de la unidad básica, debido a este momento de terror en el cual habíamos vivido sin tener a nadie dentro de la unidad básica, juzgaron procedente se armar para, si en el caso, en algún momento que estuviésemos reunidos, cierto, si alguien de esta patota viniese a interrumpir nuestro trabajo, cierto, pudiese responder a la altura de las amenazas. Es así que los compañeros, no sé de dónde sacaron armas, yo en mi casa no tenía ninguna, señor, disculpe. Más los chicos, los muchachos, los compañeros, no sé si de algún campo, de algún lugar, salió una escopeta, salió un revólver, no sé de dónde provenía. Y ellos se armaron. Yo no tenía tiempo, señor, de andar buscando nada de eso, porque realmente no trabajaba todo el día. Bien, llegamos al momento de la dictadura en marzo de 1976. En ese momento, la dictadura baja un decreto, que no sé el número y no me acuerdo de eso, baja un número, cierto, de un decreto diciendo que los ciudadanos que tuviesen armas en casa las entregasen a la comisaría más próxima. Yo y mis compañeros no reconocíamos ese gobierno dictatorial como el verdadero legítimo representante de nuestro pueblo. Era una imposición dirigida por personas que no concordábamos. No había punto de convergencia en la propuesta de la dictadura para con nosotros. Entonces, lo que hicimos, no entregamos las armas que teníamos en aquel momento, algunos, no yo, más algunos de mis colegas de unidades básicas en su poder, más con miedo de que la represalia o del momento que estábamos viviendo, porque los diarios decían de que el allanamiento, el allanamiento, del reventamiento de las casas, de los desaparecidos que cité en Junín y en toda la Argentina, quedamos con temor. Es así que las armas que eran de cada uno fueron pasando de mano en mano, todas juntas en una bolsa. Y pasaron de mano en mano en una bolsa, como les dije. Y en ese momento, cuando llegó a mi mano, porque parecía parte de esa unidad básica, esas armas que estaban en mi casa, yo me apavoré también, señores, porque tenía un amigo también muy en común, Daniel Walter Gómez, cierto, que había sido preso. ¿Qué es lo que hago? Pego esa arma de bolsas y la llevo, cierto, a la bóveda de mi familia, la familia Cava. Y esas armas que no sé, la cantidad, la procedencia, etcétera, no sé, lo que estaba en la bolsa, las introduzco dentro de la bóveda de mi familia, en la parte inferior donde no había ni un muerto, ni un cajón, no había nada. Había 3 personas muertas, uno mi nono, uno era un primo y uno era una tía, que habían muerto hasta ese tiempo. Bueno, y ahí fueron enterradas como diciendo, bueno, si algún día las precisamos, cada uno se llevará su parte. Más fueron enterradas para no ser usadas, ¿no? Y para si en algún momento oportuno, como dije, podría retornar a la mano de cada uno de nosotros. Así que llegó octubre de 1976. En ese tiempo, y cerca de el Día de los Muertos, mi tío Niato Cava,
papá, que tenía esa peluquería que les dije, enfrente de la plaza principal, ¿cierto? Cae enfermo y tiene que ser operado. Yo trabajaba en el ferrocarril, también como dije, más auxiliábamos, era un tío muy querido, nos había ayudado mucho, me había ayudado en la compra de un apartamento que salió por el sindicato Altirra, y donde yo me había adjudicado un apartamento en ese lugar, en el nono andar, con 3 cuartos, etc. Y vivíamos pagando las cuotas. Entonces no tenía ni por eso, ni por el cariño ni el amor que tenía mi tío de cuidar el kiosco de mi tío en esa peluquería. Hasta que en esa tarde del día, no sé si me acuerdo si el día 22 de octubre o alguna cosa así por el estilo, llega mi papá en la peluquería y me dice: Edgardo, ¿qué sabés de unas armas que hay en la bóveda? Claro, el hijo, en aquel tiempo mi nona estaba viva y no sabía de la procedencia que yo había usado ese lugar para colocar las armas, que llegó a mi mano. Y yo le dije: papá, ¿por qué? No, porque los militares están en casa y te están buscando. Los militares y la policía. Yo me abrazo a mi papá, tengo una pasta, no sé me acuerdo cómo se llama, una valijita en la cual guardaba documentos, dinero que recaudaba de mi reparto de golosina, y dejo la moto y el carrito de reparto se enfrenta a la peluquería. Y me voy en disparada a la primera casa que se me vino en la cabeza, en la cual quiero hacer un homenaje de aquí para la frente, y en las personas que voy a citar como los personajes que me salvaron mi vida. Personajes anónimos, personajes que no se escondieron debajo del colchón y dijeron: no, acá no podés entrar. Hubo mucha gente, señores. Son 4 meses que pasé entre ese día al día 7 de febrero en la cual me fui. Y pasé de mano en mano, de casa en casa, y en toda parte donde yo y alguien veía, me daba guarita en sus casas, me daba lugar, me daba consejo, me daba comida, me fornecía su casa para poder dormir. Entonces el primer, donde yo salí en corrida, en la casa del Turquito Elías, porque así lo conocía, llamado de Fufú, era de mi barrio, fue director técnico del Club Defensa Argentina, de las inferiores, bueno, en fin, lo conocía de la unidad de básica. Él prontamente me ayudó, dice: mi Edgardo, no te puedo sacar de la ciudad porque mi auto no está preparado para viajar para cualquier lugar, a cualquier ciudad donde vos quieras, más te llevo donde vos quieras, que dentro de la ciudad, porque si no, mi auto no reúne las condiciones necesarias para decir: nos vamos a quedar aquí en cualquier lugar. Entonces digo: llévame a la casa de Julito Cabrera, que quedaba frente a los talleres del ferrocarril. Julito Cabrera también era otro personaje que lo conocía, cerca de las unidades básicas. Julito Cabrera, cuando me ve y le cuento la historia, me abraza y dice: vamos, Edgardo, ¿a dónde vos querés que te lleve? Y digo: llévame a Rojas, si podés, tenés gasolina, tenés nafta, vamos. Y me llevó hasta Rojas. En Rojas, para frente, pegué un ómnibus, no me acuerdo, la empresa, o no sé cómo, la empresa, me fui de Rojas y fui a parar en Rosario. En Rosario encontré también un muchacho que lo conocía en aquel tiempo del barrio Rivadavia, por amigos en común, era Rodolfo Ayuelo. Y él me dio abrigo en su apartamento, en su casa, con una condición: Edgardo, quédate hasta que mis primos y mis parientes se queden, después vas a tener que salir. Y bien, perfecto, le digo: otro, de aquí para allá, ¿cuándo vuelven? Y de aquí una semana, no me acuerdo bien cuánto el tiempo vuelven. Entonces, ¿me puedo quedar ese tiempo? Sí. El tiempo que yo, en ese tiempo, que armé de alguna manera para que las ropas, porque yo salí con lo puesto, con lo que tenía, que de alguna manera llegasen
mis ropas para vestir el resto de los días que había dejado en mi casa. La esposa del primer compañero que me auxilió, Elías, el turquito Elías, la esposa tuvo el coraje de ir a mi casa. Se fue con una bolsa rellena de papeles, más había policías y militares por todas las cuadras, encima de los techos, encima de todo lugar, esperando que yo llegase. Es así que hasta la novia que tenía en aquel momento era vigilada constantemente porque pensaban que el contacto con ella me podía asegurar. Entonces llegó esa ropa para mí y se cumplió el plazo que Rodolfo Bayue me daba y me tuve que ir. Y surgió, comentando Rodolfo con otros amigos, ahí surgió un dentista, y un dentista que ofreció para dormir de noche en el consultorio de él. Pues, con esto quiero decir a ustedes que ese dentista, esa psicóloga que después me dio cobertura también en su aparato, son personas desconocidas, mas eran en contra de la dictadura militar y se solidarizaron, bueno, no me sale la palabra bien, conmigo para que yo pudiese permanecer el tiempo que era posible. Bueno, en ese tiempo, señores, llegó la ropa y llegó también dinero para poder pasar más días, porque claro, la plata que yo tenía era aquella que tenía del reparto de golosinas de que tenía que ir a pagar en la Malocha, donde yo compraba los alfajores. Llega plata que después, con el tiempo, me entero que amigos, conocidos míos, hacen una vaca, no sé cómo se llama y se dice acá, más rejuntan todo ese dinero y se lo hizo me mandando para poder afrontar los días que venían por la frente. Y así que después me entero de que Héctor Omar Felici, Bosa y otros compañeros, otros amigos que yo había conquistado en el decorrer de esos años, cierto, solidarizando conmigo, me hicieron llegar a través de mi familia que cuando llegase mi ropa me mandase. Y bueno, con ese dinero partí y me fui, ya que Rosario me quedaba chico, yo no conocía grandes personas y tenía parientes en Buenos Aires, me fui a Buenos Aires. Ahí primos, parientes y hasta amigos, hasta compañeros del Colegio Nacional, de andar por Buenos Aires, y como frecuentada, yo era muy, ¿cómo le puedo decir? No muy preparado por una situación como esa. Entonces frecuentaba mucho la Plaza 9 de Julio, lugares de mucho tránsito de personas, y en ese transitar del día a día, ahí me encuentro con Tito Bassani, un muchacho en la época que estaba estudiando en Buenos Aires, que era compañero de mío del colegio, bien, me conocía del centro, en fin. Tito Bassani también me dio lugares para me quedar en la casa de ella, más así, conversando y fueron apareciendo unos y otros, y ahí me conseguí una pareja que me dio, no sé el nombre de esa pareja, estuve un mes, 20 días más o menos, cerca en el departamento de esa pareja. Una pareja que tenía un bebé, un apartamento que era un quintinete. Más ellos salían, iban a trabajar, no sé lo que hacían porque no supe nada, no supe hambre, no supe nada. Yo me quedaba durante el tiempo que ellos estaban fuera, me quedaba, no podía ir al baño, no podía abrir la ventana, no podía hacer nada porque si estaba fuera el portero, bueno, fue como si estuviese preso. Hasta que me digo si podía salir y buscar otro medio de sobrevivencia, ¿cierto? Que no fuese en esas condiciones. De repente me encuentro con Pedro Lablunda en ese vaivén de mi proceso de clandestinidad, llamámosle así. Llega la Navidad, señores. En la Navidad, mi tía Carmen, cede el apartamento de ella para que yo me encontrase con mi familia. O sea, mi papá, mi mamá,
mi hermano menor y mi hermana Celia. Mi hermano mayor estudiaba en La Plata, no sabía el paradero de él porque también estaba siendo perseguido. Habían ametrallado la casa, bueno, en fin, se salvó de poco, lo torturaron. Bueno, él se encontrará su propia historia. Y así pasó la Navidad. Pasó la Navidad en un momento de gran emoción, porque me encontré con mi papá la primera vez, con mi mamá, con mis hermanos, y bueno, pasamos prácticamente llorando y no festejando. Bueno, llega el final de año, y el final de año, a través de Pedro Lablunda y otros compañeros, pasé en un apartamento que también no sé dónde queda, y no conocía bien Buenos Aires, y ahí pasamos final de año. En ese tiempo todo, en mi casa, como era una casa grande, en la casa de mi abuela, había un profesor que era hospedado en mi casa, que era el profesor Daniel Brugier. Persona muy querida, una persona fantástica, director del colegio, padre de la escuela, del instituto, de profesorado, bueno, en fin, una persona brillante, más que viajaba constantemente a Buenos Aires porque tenía familiares y algunos asuntos a resolver. Entonces, él era el portavoz que me hacía el contacto con mi familia. Y él me hacía llegar las correspondencias y los dineros que los amigos continuaban me protegiendo y me ayudando. En ese deambular por Buenos Aires me encuentro con mi antiguo patrón, el Orano. Me convida y voy al apartamento de él. En el apartamento de él paso algunos días, inclusive él me cuenta una historia de que estaba escribiendo un libro sobre que tenía como personaje nuestra familia, ya que nos conocía de muchos años, hasta porque mi hermano también pasó en el apartamento de él cuando estudiaba en Buenos Aires. Y la esposa de él se le ocurre me pintar el cabello de rubio. Dice, para que no te conozca nadie. Ahí fue la peor desgracia de mi vida, porque me pintaron el cabello y parecía que un fosforito ahí en cualquier lugar parecía. Yo buscando trabajo y bueno, por ahí. En ese va y bien que nos encontramos con mi papá, nos encontramos siempre en una esquina que nosotros de la familia sabíamos porque era el lugar y la esquina donde se había conocido mi papá con mi mamá. Mi mamá era española, o sea, nació en España, vino con 3 hijos, con 3 años, mi papá hijo de italianos, y ahí se encontraron en Buenos Aires en una esquina donde ellos se habían conocido. Y ahí me encontraba frecuentemente, una vez cada 15 días, un mes con mi papá, y ahí mi papá me cuenta, ahí donde viene el caso, me cuenta de que había sido torturado, para decir, la policía lo había agarrado y lo torturaron para que pudiese ser donde yo estaba. Él no sabía, yo no le comunicaba, no decía donde yo estaba. Y lo que él me dijo también a mí, cierto que si al mismo tiempo subiese no se lo iba a decir. Y ahí me contó que el comisario Pena, un tal de Amengual, cierto, lo habían torturado. Y le digo, papá, ¿cómo vos sabés que esa persona torturaron? ¿Y dónde? Bueno, él dice que por lo que él pudo identificar y por lo que aconteció, él le hacía creer que había estado donde se estaba construyendo la cárcel de Junín. Y en que en el momento que lo llevaban en el auto, de vuelta, porque después del tiempo de tortura, y en el momento que mi papá se descompuso en la cama, en el momento de tortura, pensaron que se iba a morir y lo sacaron de la cárcel. Y bueno, lo llevaron en un auto encapuzado, y en ese momento, cuando dice que dobló en una esquina de una fábrica de galletitas, le sacaron la capucha. Y ahí es donde pudo ver las caras de ese ciudadano que le estoy diciendo, el tal de Pena de Amengual. Bien, eso es lo que me comunicó mi papá en aquellos tiempos cuando yo estaba clandestino, digamos así. En ese tiempo, y atrás de esa ayuda de los amigos que iba teniendo,
iba teniendo. Yo con mi espíritu de trabajador me dije, no puedo vivir la vida así, yo tengo que trabajar. Entonces me aportaron esa plata y alquilé una habitación, una pensión en la calle Chile, en Buenos Aires. En ese momento, cuando había alquilado hace unos días, estaba buscando trabajo, era una tarde de enero, con mucho calor, me siento en un bar para tomar un refrigerante, una gaseosa, no me acuerdo cómo se llama aquí, me siento en el bar y a los pocos minutos, no había terminado de tomar el refrigerante, cuando una división de la Policía Federal me pide por documentos y me dice, era una división de moralidad. Y me preguntan qué yo estaba haciendo en Buenos Aires, ya que les dije que yo trabajaba en el ferrocarril. Y yo les dije que estaba de vacaciones. Le presenté mi documento que tenía, porque en el momento que allanaron mi casa, los militares invadieron mi casa, la policía invadió mi casa, llevaron mis documentos, llevaron plata que yo tenía guardado en una heladera que había comprado con la pretensión de casarme, y que habían juntando, y dentro de la heladera iba juntando los pertenencias que futuramente podría usar en mi futuro casamiento. Y en el congelador de esa heladera había un cofre donde guardaba las sobras, ¿cierto?, que me sobraban, los ganos, los repartos de golosina, lo que yo venía ganando en el ferrocarril, y tenía una cuantía suficiente para ya comprar algunas cosas para hacer más. Quería construir una casita, que yo pensaba comprar un terreno o alguna cosa así para poder construir mi vida familiar. Y esos ahorros los iba manteniendo y iba teniendo dentro de esa heladera. Entonces, le cuento todo esto porque, insisto, no me podía consolar la idea de estar sin trabajar. Entonces el trabajo era mi ambición número uno, trabajar. Y así me senté para tomar ese refrigerante y en ese momento apareció la policía, que me puso en un Falcon y me llevaron para lo que yo supongo que era la sede de la Policía Federal de Buenos Aires. En ese momento fui el primero y después varios homosexuales y otras personas ligadas a ese tipo de ambiente fueron colmando el auto, hasta que llenaron el auto y yo casi me atino a escapar del auto. Cuando pongo la mano en la mazaneta, en el lugar del la puerta de abrir la puerta, no se abría por dentro, se abría por fuera, no había más, ya estaba preso. Entonces me llevaron a la Policía Federal. Ahí me pusieron, ¿cierto?, en una celda junto con muchos homosexuales. O sea, había pocos en el comienzo, mas en el decorrer de toda la tarde y en el decorrer de toda la noche se fue llenando, hasta que prácticamente no había más espacio. Me preguntaron, ¿cierto?, si yo era homosexual, y yo les dije que no. Me querían, me catucaban, me achicotaban, me hacían las cosas para ver si yo decía que realmente era homosexual. Les digo, no tengo nada que ver. En ese transcurrir del tiempo apareció un caballerero, un peluquero, uruguayo. Un muchacho, parece de buena procedencia, y me acerqué, yo estaba temeroso, no imaginen el momento de terror que estaba viviendo, porque cargaba en mi mochila sentimental y emocional, todas las personas que hasta ese momento me habían ayudado sin participación política, tíos, parientes, amigos. Bueno, yo estaba viviendo hasta ese entonces, era más o menos el día 15 al 20 de enero aproximadamente de 1977. Me pesaba mucho eso, señores. Yo era un ciudadano con alma noble, soy todavía. Si ustedes procuran encontrar una coma en toda mi trayectoria de vida, desde el año 1970 hasta los días de hoy, no lo van a encontrar. Salvo estas cosas pendientes de la justicia, que mi papá, en el momento de llegar a la peluquería, me dice: Edgardo, anda a esclarecer todo se va a esclarecer. Y yo le digo: papá, mira, esta gente mata y después pregunta.
Si vos me querés ver muerto, entonces me entrego. Y fue las últimas palabras que en la peluquería le dije en ese momento que yo partí. Bien, señores. Cuando llegaron las 3 horas de la tarde, a las 3 horas de la mañana, en un momento de que pedíamos por ir a un baño, nos llevaron en fila india a todos los que estaban en las celdas para un baño de la Policía Federal. Ese baño era en un 5.º piso, o en algunos 4.º, 5.º piso, una cosa así, no bien, porque yo, cuando llegó mi vez, me entré en el baño y vi que encima había una claraboya encima y que yo podía escalar, subir y no había barrotes, estaba abierta, mi cuerpo pasaba, yo era una persona flaquita, en aquel tiempo mi talle de pantalones era el número 36, por ahí ustedes tienen el tamaño de la cintura y el peso que yo tenía. Entonces con agilidad me subí a esa claraboya con la posibilidad de me arrancaron, me tirar de cabeza y me suicidar. Esa fue mi intención. En la hora que yo ya estaba casi predispuesto para tirar de cabeza de ese 5.º piso, si no mal me engaño, ¿cierto? El muchacho, el soldado o el policial que estaba, ¿cierto?, nos llevando y nos conduciendo en esa fila india, golpea la puerta del baño, me desconcentra. Gracias que me desconcentró porque hasta ahora te digo. Entonces, la decisión de suicidar no es fácil. Involucra muchas cosas. Y bueno, con la posibilidad de que si yo tenía que llegar hasta ahí, continuaría llegando, siguiendo, fuimos enfrente. Me bajé y salí del baño y bueno, y pasó. Hasta que en una determinada hora de la mañana, entre las 8 y 9 horas de la mañana, me parece que fue ahí, el comisario nos llama a todos también en fila india para cada uno de hacer, ¿cierto?, su depósito, las preguntas, casi como ustedes que quieren saber la procedencia de cada uno. El comisario me pregunta si yo era homosexual. Yo le digo que no, señor. Bueno, si usted quiere hacer las pruebas, y las pruebas que usted quiere, yo no soy. ¿Y usted por qué se pinta el cabello? Porque me gusta, señor. El gusto es mío. Pinto el cabello por la forma que quiero. No quiero, eso significa que sea homosexual. Bueno, y salí. Y después vino el peluquero que me había hecho esa amistad, que por acaso yo le había pasado los teléfonos, porque si él no me veía salir o alguna cosa aconteciese, que por favor ligase para ese número para decir que yo había estado y pasado por ese lugar. Bueno, señores, me entregaron los documentos, el documento de la Policía Federal que había tirado en la ciudad de Corrientes, como ya dije, y lo que fue porque no tenía antecedentes ni uno, ¿cierto? La Policía Federal de Corrientes no encontraron nada y me soltaron. Eso es lo que me parece que por ese motivo yo me pude salir de esa. Salí bajando una escalera enorme. Por eso que no, yo lo que me acuerdo es eso, no sé el lugar donde estaba, más es una escalera enorme. Ustedes posiblemente conozcan todas las delegacias o todos los lugares de policía, en fin, cuál es. O sea, y sé que bajé corriendo esa escalera. Una escalera que tendría entre 15, 20 o más escalones. Y el primer ómnibus que pasó, me colgué y me metí, y bajé a los 3, 4 cuarterones de calles, me bajé de nuevo y subí al otro, entré en un subte y salí, y bueno, en fin, fui bajando y subiendo porque sabía, y dentro del concepto de lo que nosotros habíamos aprendido en los días y todos los días, hasta ese octubre de 1976, había lo que se llamaba la ley de fuga. No sé si ustedes saben lo que es la ley de fuga, mas es así que yo lo conocía. Y bueno, me saltaron, me estaban esperando, porque ellos estaban de cualquier manera blanqueados. Mis nombres de documentos habían estado registrados en el libro de esa policía en ese lugar. Entonces, la salida del lugar de la policía, posiblemente me estaban esperando afuera para que yo pudiese me secuestrar o me llevar a determinado momento, a algún lugar. Eso es lo que imaginé que podría ser que aconteciera. Y así corrí, señor, corrí hasta llegar a la pensión donde me había hospedado y pegué mi valija, guardé todo el instante
y también me salí porque era la dirección que había dado la policía que yo estaba ahí. Y pegué mi valija y me fui a la casa de una prima que me había dado también en ese pasaje de ambular de los días. Me fui directamente a esa prima llamada Mónica y me fui directamente para la casa de ella. Esa prima Mónica me ayudó en mi decisión de irme al Brasil porque tenía el hermano, mi primo Eduardo, que estaba en el Brasil, en una ciudad que se llama Ponte dos Carvalho, un municipio de la ciudad de Cabo de Santo Agustín de Pernambuco. Y así que decido irme para Brasil. Más que no tenía un peso. O sea, los pesos que tenía eran para esa comida del día a día. En aquel momento se exigía para salir de Brasil $150. $150 hoy no significa muchas cosas. Es menos de un salario mínimo, no sé cuánto es. Bueno, en Brasil es menos de un salario mínimo. Y allá cuando llegué al Brasil representaba mucho. Entonces, y también representaba mucho aquí en Argentina. Entonces, a través de la comunicación que tenía con Ruggeri y que llegaba a mi papá, le comunico la decisión de irme al Brasil. Mi papá me pide 15 días para ver lo que podía hacer, para juntar el dinero para salir de la Argentina. Es así que los amigos que venían ayudando hasta ese entonces, Héctor Pellici, Bosa y otros que nunca supe porque se juntaron y aparecían, cierto, porque los muchachos se movilizaban, cierto, por ese procedimiento de ayuda, cierto, al saber que yo había decidido salir de la Argentina, llegaron y mi papá recurrió a un tío que tenía campo y que se llama Cacho Esteban. Y él se prontificó en la hora y dijo, sí, para Edgardo lo que precises, Alberto. Y consiguió los $150 que precisaba para yo poder viajar. Bueno, $150 era para mostrar que yo podía salir, que tenía recursos para salir de la Argentina. Faltaba, claro, alguna otra plata para viajar y tal. En ese tiempo, y en el conocimiento y en el andar, me encontré con un compañero de estudio en el Colegio Nacional llamado de Julio Goyeneche. Y al contarle de la situación me ayudó, me dio cobertura en el apartamento algún momento y me digo, Edgardo, no te hagas problema que el pasaje yo te lo pago. Y él me pagó el pasaje por la pluma hasta Río de Janeiro. Bien. Así, con esa importancia de los $150, con el pasaje comprado, el 6 de febrero de 1976, parto por la pluma en ónibus rumbo a Río de Janeiro. Entro en el Brasil al otro día, el 7 de febrero de 1977, y ahí comienza una nueva vida. Conozco un país que no es el mío, digo, porque yo me crié, me eduqué, en fin, tenía hasta ese entonces las raíces hechas, 23 años de raíces de educación que tenía hecha aquí en Argentina. En 1978, después de mi entrada en el Brasil, cierto, me arriesgo a sí mismo con la dictadura de 1978, con la ayuda de mi amigo de Héctor Pellici, de poder venir a ver mi país. No pasé por Junín, fui de Buenos Aires a Jujuy y con la ayuda financiera de él y con la que yo había conseguido con mi trabajo allá en el Brasil, hago ese percurso y salgo por Uruguayana o por Posada, no me acuerdo, más salí por Foz de Iguazú. Cuento todo esto porque en 1981, en ese tiempo, en 1978, yo convido a mi amigo Héctor Pellici para que se venga al Brasil conmigo para trabajar, que había espacio para trabajar conmigo. Más él en ese tiempo acredita y acreditaba que podía esa dictadura no durar mucho y que podría realmente proseguir su vida democrática, aquí lo que siempre aspiró. Me llegó en 1981, y ahí él decide venirse al Brasil y yo le consigo un trabajo, una propuesta de trabajo formal para que él pudiese entrar al Brasil
no como yo como turista, porque yo entré como turista. Yo para poderme quedar en el Brasil me tuve que casar. Suerte mía que conseguí una mujer maravillosa que viví casado durante 20 años. Me dio 2 hijas. Y restableció mi vida. Entonces, en 1981, Héctor Pellici llega a Brasil. Para mí una alegría enorme porque, ¿cómo le puedo explicar y le decir a ustedes lo que representa una persona mía, amigo, en fin, lo que representa en un lugar que hasta el idioma no sabía, no era mío? Yo no tenía amigos, yo trabajaba de sol a sol, porque hasta de aquel tiempo hasta ahora, con el trabajo en que cubro y me tapo mis horas de desconforto emocional. Ustedes, yo estoy acá, señores, hice 6.000 kilómetros de distancia, no por acaso. Era la oportunidad que hubiese querido tener con mis 23 años. 37 años después, es que puedo decir claramente, y estoy aquí, ofreciendo mi alma y ofreciendo mi esfuerzo personal para ser juzgado si fue necesario, para ser incriminado si fue incriminado, para decirle que mi voz, mis actos, nunca dejarán de ser en la fuerza de aquello que aprendí durante el transcurso de mi vida de hace 37 años, que es sustentar la igualdad, la fraternidad y la libertad. ...37 años en que, acima de cualquier bandera política, acima de cualquier precepto humano, defenderé la libertad de expresión, señores. Lo que yo quise tener con mis 23 años no podía. Estos señores que están aquí maltrataron, torturaron a mi papá, una persona que está de más decir lo que es. La nobleza de su espíritu y la nobleza de su momento y la nobleza de, como dije, que la mayor fortuna que él puede tener son los hijos que todavía están vivos. Mi mamá, este año, en el año 26, en el día 26, 27 de febrero se me fue. Yo quiero, a través del sufrimiento de mi mamá, de no poder tener el hijo cerca, como yo, el otro hijo que está en el extremo de la Argentina, de tener su familia descentralizada por un segundo, por un minuto, por un vacío. No sé por qué decirles a ustedes, más principalmente por ser solidario con los representantes que éramos nosotros, dignos de la democracia, de la libertad de nuestro pueblo. No callamos nuestra voz, no nos sometimos de manera ni pusimos, ni bajamos ni nos arrodillamos. Simplemente continuamos en nuestra lucha por la libertad. Entonces, señores, hoy le agradezco a todos los que me ayudaron, que los pronuncié y lo dije en voz alta, me parece entender, que lo digo y lo repito tantas veces pueda. Toda esa gente que me ayudó a estar vivo, señores, a poder salir de la Argentina en aquel momento que, señores, no se puede imaginar lo que representa.
el sábado pasado, señores, llegué al Brasil, llegué del Brasil, de la Argentina, con la disposición de estar hoy presente aquí. Hice 6.000 kilómetros de distancia y voy a volver a 6.000 kilómetros de distancia volviendo. Fui a la Plaza de Mayo. Señores, es inenarrable la emoción que sentí frente a una juventud alegre, espontánea, vivaz, vibrante, que piensa que tiene un futuro. Me emocioné porque me hizo acordar a mis tantos pocos años donde yo también tenía esa juventud. Vi mucha juventud, me emocioné, me estreché. Y vi mi pueblo, Señor. Y vi mi pueblo como nunca lo había visto en 77 años. Mi pueblo reconociendo momentos de felicidad, independientemente de la bandera política que pueden haber estrechado. Mas un pueblo feliz que canta, que grita, que dice que hay libertad, Señor. Eso no tiene precio. Era lo que nosotros queríamos por nuestros pocos, 20 y pocos años. Hoy soy un señor, tengo 61 años. En ese trayecto todo y en varios años que vine por la Argentina, vi los procesos. En determinado momento de mi vida vine, pasé 3 meses aquí y yo encontraba un no, era un no para todo, era una angustia de un pueblo que no tenía horizonte, Señor. Pernambulaba, todo era un no, todo era negativo, no. Yo quería encontrar un espacio en el cual me podía sustentar para poder volver y no encontraba, señores. Hoy es todo diferente. Le agradezco principalmente a todos los que lucharon, a todos los que hicieron, a todos los que sufrieron para llegar a este momento. Quisiera pronunciar a través de mi voz la alegría de estar aquí. Quizás yo represente, no soy el número 34, mas represente los 33 que desaparecieron en Junín. Y que debajo de la tumba de donde estén cada uno me abrazar con las madres que lucharon incansablemente y siguen luchando incansablemente por saber dónde están sus hijos. Yo soy el hijo vivo. Lástima de aquellos que no están aquí para poder decir lo mismo. Mas, señores, yo sufro duplamente. Sufro por no tener esos amigos presentes. Eso es angustia, es una angustia incomunal. Nadie puede saber lo que puede sentir un ser humano como yo, porque cada uno más lleva dentro de sus criterios emocionales cada uno de esos principios. Mas yo tuve mi amigo, mi empresario, que me dio trabajo en la época de mi juventud, que le digo que a través de ese trabajo pude saldar una deuda de 3 años, ¿cierto? Ese amigo hoy está desaparecido, que le dé horario. Pude también compartir otro amigo, y vuelvo a repetir, Daniel Romín, que fue también compañero mío de trabajo. Personas, señores, que están al límite de cualquier cosa que sea ilegal. Si es ilegal pensar diferente, bueno, entonces todos nosotros estamos ilegales. Lo importante es conservar de aquí para frente todo aquello que supimos conseguir. Por eso, señores, y finalizando todo lo que yo hablé hasta ese momento, si en algún momento me olvidé de alguna cosa, no quiero repetir todo aquello que está en mi disponimiento y ustedes lo dejo aquí en viva voz, en este libro, el libro de las tumbas. Yo tengo aquí mi disponimiento real y de todo lo que me aconteció en ese momento.
Estoy contando cosas que no conté en el libro, cosas que son emocionales y que puedo transmitir así, de esta manera para ustedes. Me llevo en mi conciencia el precepto de libertad, como dije. Eso lo gané en mi estudio, en el primario, en el secundario. Nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Moreno y en fin, nos dijeron que hay un espacio para la libertad. La libertad del yugo de la dictadura, de la tiranía. En aquel tiempo nuestros próceres se libertaron de los españoles. Y hoy, señores, estamos ante la justicia para libertarnos de esta escoria que hace parte de esa humanidad que hizo parte y tomó los poderes a través de la fuerza de la gente. En mi cabeza y en estos momentos se repiten nada más de aquello que digo que aprendí durante todo el transcurso de mis estudios y 2x3. Yo, desde lejos, en el Brasil, cuando hay un partido de fútbol y escucho el himno nacional argentino, digo juntamente con ustedes: oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Buenos días. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pudo dialogar con su padre después de que él salió en libertad sobre el tiempo en que permaneció en cautiverio, digamos, cómo fue el trato que recibió, a qué personas pudo individualizar de esos captores, de sus torturadores, todo lo que usted nos pueda mencionar a ese respecto y profundizar un poquito en ese aspecto? Bien, usted se refiere a lo que mi papá sufrió en ese momento, ¿no? Bien, mi papá, debido a ese momento, como ya expliqué, de tener que huir de Junín, y bueno, lo único que imaginaron que podía saber de dónde yo podría estar me escondiendo, les digo que me buscaron por varios lugares. Me buscaron hasta la estancia de mi tío Esteban, que yo le dije en ese instante a ustedes que me ayudó financieramente para poder ir a Brasil. Es un campo por el lado de Vallao. Hasta ahí me fueron a buscar. Más no me encontraban porque yo solo sabía dónde podía ir. Más, señores, si usted me permite, no sé, no los conozco, no sé quién es Pena. No lo vi nunca, lo sabía y lo conocía de nombre. No conozco, y la ayuda de memoria, señores, me sirve porque en este momento de emoción muchas cosas se escapan. Entonces, esas personas que mi papá le contó que sufrió fue el momento que lo torturaron, que aplicaron cerco. Eso me lo dijo en el momento, en rápidas palabras, me lo comentó cuando ya había decidido, prácticamente en ese momento más o menos, cuando yo había decidido ir al Brasil, porque no me lo quería contar. Iba a aterrorizar en una situación muy dificultosa para mi papá poder decir que lo habían torturado para saber dónde yo estaba. Mas, mismo así, me dijo que lo torturaron, no me dio detalles en ese momento de cómo había sido y que había reconocido a esas personas porque yo le pregunté y quería saber. Después, en las visitas que yo, a través de los tiempos, me fui estableciendo en el Brasil, él me fue a visitar y ahí con más tranquilidad, en Brasil, en mi casa, me dio algunos detalles que yo no tengo
el depoimiento de mi papá, lo que él declaró, en fin, me saqué lo que él me dijo y que me dice que lo torturaron, que le aplicaron el choque eléctrico, que se sintió mal, que se desmayó, que con miedo la policía o la gente que lo estaba torturando sintió miedo de que mi viejo, mi papá, lo pudiese morir en ese momento. Lo encapuzaron de nuevo, lo metieron en un Falcon o en un auto y lo llevaron. Lo que vuelvo a repetir, ya lo dije en el comienzo, ¿cierto? Cuando llegó a una fábrica de masitas, una cosa así, lo tiraron la capuza y ahí pudo identificar a esos señores que yo sé. Después, los relatos que tuve de mi mamá, de los maltratos, de lo que aconteció en mi casa. Mi hermano menor tenía 12 años, mi hermana tenía 21, ella trabajaba en el colegio comercial, no sé bien, yo trabajaba en los ferrocarriles, bien, en fin, todo eso era nuestra vida de un día a otro y que se dio y se fue por los aires. Está bien. Bueno, le agradezco mucho su testimonio, muy amable. ¿Alguna pregunta a la querella, a la defensa? Señor Cava, le agradecemos mucho haber venido, el tiempo que nos dedicó y su testimonio. Muchas gracias. Buenos días y gracias a ustedes.